Aquí ya sale esta parte. Vamos a cortar lo que son las trencillas. Aquí cortamos. Aquí también. Y vamos a quitar lo que es la araña o spider, como le llaman en algunas partes. Vamos a abrir aquí un poquito. Ahí está. Y seguimos con ustedes. Vale, aquí cogemos lo mismo. Vale. Aquí está. Bueno, vamos a sacarlo. Bueno, aquí tenemos lo que es esta abertura que tenemos aquí, es la que se conoce como entrehierro. Si ustedes algún día, por ejemplo, hay una marca que es americana de parlantes, una marca muy buena, ellos venden el kit completo. O sea, todo este kit, uno lo único que tiene que hacer es aplicar disolvente para aflojar el cono anterior, aplicar disolvente, todo el kit sale completo y lo único que hace uno es montar esto. Esto se centra, para eso es esto se llama un centrador, lo hay de diferentes tamaños, pero en el caso de no tener centradores, pues se usa lata de bebida, cerveza, de algún refresco, se corta y se pone internamente para que la bobina quede completamente centrada. Bueno, si ustedes van a hacer un cambio de bobina, es muy importante que si este parlante lo dejan expuesto un día, 2 días, 3 días, una semana, los días que sean, no tengo a la mano, no sé qué lo hice, esto hay que taparlo con cinta. ¿Por qué? Porque al ser un imán, las partículas van a ser atraídas y van a caer dentro de esto. Si les llegase a suceder, pues limpiarlo es muy fácil, con cinta, se mete la cintica, doblamos la parte del pegamento. Esto es cinta de papel, simplemente doblamos lo que es la parte del pegamento, que quede hacia afuera, y la metemos y simplemente vamos haciendo esto. Lo cortamos mejor y si tiene partículas, ellas van a salir pegadas a la cinta. Esto es muy elemental. Bueno, tenemos aquí el núcleo. Ténganlo en cuenta, ¿no? Aquí tenemos el núcleo y aquí tenemos el entrehierro. En el entrehierro es donde va a ir la bobina incrustada, como si fuese un pistón. Entonces, todos los componentes van pegados a la campana, o lo que se conoce como canastilla. Es como una moto, tiene un marco, una bicicleta tiene un marco, y en ese marco van los pedales, en ese marco van las ruedas, en ese marco van la dirección. En los parlantes es la campana. La campana recibe el anillo superior, el imán, lo que es el anillo inferior, donde está lo que es el núcleo, que es este. Tenemos que en esta parte va lo que es la araña, el spider, va adherido al cono. Tenemos que los terminales también van adheridos a la campana. En esta parte va el cono adherido. Y aquí va este anillo superior, que es la que sujeta el cono. Muchas veces los parlantes traen esta goma. Esto no se lo quitemos. Yo les digo que yo he aprendido un poquito de esto porque cometí la cantidad de errores y de burradas en mi época cuando trabajé los parlantes. Porque siempre la tendencia de uno es a quitar lo que otros han hecho, pero a veces sin analizar del por qué. Entonces, cuando nosotros ponemos un parlante en una caja de madera, ese parlante va a empezar a oscilar, va a empezar a vibrar, el cono va a empezar a moverse y se da una vibración. Entonces, cuando ellos ponen este tipo de material, que es como una cinta en espuma, bastante finita, esto lo que hace es que cuando se atornilla la madera, amortigua. Si lo ponemos un poco más grueso, mucho mejor. Incluso he visto altavoces donde este parlante no lo montan directamente en la madera, sino que hacen otra suspensión, y sobre una suspensión que es de caucho, que es bastante rígida, este parlante va sobre esa suspensión y esa otra suspensión va adherida a la madera, lo cual permite que se genere un bajo impresionante. Todos los parlantes son iguales, todos. En el caso de, aunque cambie la estructura, aunque cambie de pronto el tamaño, tienen lo mismo. Tiene un imán, tiene un núcleo y tiene unos terminales donde va conectado, y tiene lo que es un cono o una membrana, que es la que se encarga de transmitir el sonido. Esos son iguales, todo eso no varía. Por lo general, incluso los mismos auriculares, ustedes han visto un video que tengo yo allí, donde hay un auricular bastante finito, lo que es un audífono, y el sistema es el mismo. Lo único que cambia son los materiales y el tamaño, pero tiene todo lo mismo. Bueno, aquí tenemos una bobina, y esta bobina es bastante curiosa porque es una bobina de 4 capas. Tiene 4 capas. Este era un parlante que estaba para bajos, sin embargo, como es tan pequeño y la potencia no es mucha, pues yo me imagino que los bajos eran muy limitados. Está en perfectas condiciones, no está rota, no está quemada, simplemente lo desmontamos para que ustedes lo vean el sistema, ¿no? Entonces tenemos aquí una bobina de 4 capas. Tenemos que la base es de metal, de aluminio,
y sus riendas pues están bien, no hay dificultad en él. Yo creo que con esto ya ustedes salen de dudas en la parte de lo que es un parlante, las partes de las cuales se compone un parlante. En estos días también me preguntaba una persona sobre los twitters. Pues, supongamos este twittercito, este está bueno. Entonces, ¿qué pasa con este Twitter? Este Twitter, por lo general, cuando se daña, muchas veces la bobina no se quema. Esta bobina que tiene internamente no se quema. Lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, ubicar los terminales y conforme estén los terminales, vamos a echarle un poquito de alcohol por esta parte. ¿Para qué? Para que el pegamento ablande. Se levanta con cuidado y lo que son las riendas, que son estas que tenemos aquí, dentro de este parlante, estas riendas que tenemos aquí, son muy finas. Entonces, cuando ellas conectan con las riendas de la bobina, las que van internamente se desprenden de aquí, de esta parte, internamente. Luego voy a buscar un twittercito para hacer la misma operación y ustedes vean cómo se desmonta. Porque este todavía funciona, este está bueno. Entonces, sea en la parte positiva o en la parte negativa, cuando nosotros levantamos, vamos a ver que esa trencilla, que es el mismo cable, está suelto. Y eso pues no es sino soldarlo y ya, y él entra a trabajar. Probar eso sí, que tenga la impedancia que esté bien. Si tiene 8 ohmios, está en perfectas condiciones. Pero si el parlante dice que tiene 8 ohmios, y yo hoy lo mido y me da 4 o me da 5, quiere decir que está recalentada y que lo mejor es cambiar el Twitter. Por lo general, este tipo de Twitter, como son tan pequeños, pues a no ser que sea alguien que le guste demasiado esto, pues lo arregla, cambia la bobina y lo monta. Por lo general, estos se compran y se cambian, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Bueno, lo de la bobinadora manual nos quedó claro, ¿no? Simplemente un tornillo con una arandela, conseguimos los carretes. Vamos a ver si soy capaz. Carrete, lo ponemos aquí y simplemente lo colocamos en esta parte y atornillamos. Esto no es cosa del otro mundo para los que están empezando, ¿vale? Y ya tenemos aquí una bobinadora manual. Vamos dándole la vuelta, vamos guiando con la mano. Según las capas que tenga, pues damos una hacia abajo, una hacia arriba. Si es 4 capas, 1, 2, 3, 4. Y de esa manera, pues nosotros lo que hacemos es trabajar con algo como esto. Y vamos a ahorrar mientras adquirimos lo que es la práctica, para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que nos pueden valer, esto era un tubo de sintonía, o un desfogue de aire, como le llaman en Colombia, o un puerto reflex, que sirve para mejorar los bajos de los altavoces. A veces me preguntan sobre los baffles. Yo les comparto que el tema de los baffles es un tema un poquito complejo, porque nosotros, si yo tengo un baffle, voy a montar un parlante de 15 pulgadas, un ejemplo, voy a montar un parlante de 15 y la estructura del cajón no propiamente me la tiene que dar el parlante. Muchas veces, y eso es lo que a veces uno dice, pero bueno, ¿por qué este parlante, siendo el mismo, está montado en una caja diferente? Pero es que los fabricantes juegan con ello. Es como los que hacen el car audio. Tú te compras unos parlantes de tal marca, de tal tamaño, tal potencia, y lo vas a montar en un coche X, dependiendo de la capacidad donde se puedan montar las piezas, el que va a hacer el trabajo lo adapta. Y si esos mismos componentes los va a montar en una furgoneta o en un camión, pues es lo mismo. Entonces los baffles es igual. Dependiendo del espacio que tengamos en casa donde lo vayamos a montar, pues nosotros tenemos que hacer el diseño. Lo importante es que si, por ejemplo, yo tengo un baffle, por ejemplo, tengo un bafflecito, ¿no? Entonces, vamos a hacer los pininos hoy. ¿Qué tenemos? Tenemos un frontal, ¿no? Aquí tenemos un frontal y la parte trasera, que es el transversal, ¿vale? Tenemos una tapa superior y una tapa inferior, ¿vale? Superior, inferior, ¿vale? Tenemos un lateral y otro lateral, aquí está, ¿vale? Esto es la base para hacer cualquier altavoz. Entonces, este es otro lateral. ¿Cuántas piezas tiene un baffle? Tenemos un frontal y un transversal. Aquí hay 2. Tenemos una superior y una inferior. Tenemos otras 2. Y tenemos una lateral, derecha e izquierda, otras 2. Entonces, un baffle o una cabina tiene 6 partes. ¿Qué sucede con esto? Que con estas medidas, según lo que vayamos a hacer nosotros, esto nos sirve para que cuando nosotros tengamos el tablero de madera, del que sea, podamos con estas medidas hacer el plano y aprovechar al máximo el tablero, ¿vale? Si son 6 piezas, si me queda esto o aquello, con estas medidas
que vaya a sacar según el tamaño del parlante, voy a tener una economía, porque gracias a que hoy en día uno no tiene necesidad de tener tanta maquinaria para hacer un cajón. Simplemente, por ejemplo, aquí en España, y yo creo que en Colombia, porque lo hice también en mi época, llegaba con los planos al distribuidor de madera y le decía, mira, necesito tantas piezas de este tamaño, ¿cuánto me cuesta? Hacían los diseños, lo metían ahí al ordenador y cortaban y listo. Esta mañana me escribía una persona y me decía, mira, pero es que si le hacemos, si yo tengo, por ejemplo, 3 vías, un ejemplo, tengo 3 vías, ¿vale? Tengo 3 vías, digamos que tengo un parlante de bajo, tengo un parlante de medios y un parlante de altos. Entonces, antiguamente, este parlante de medios le hacían una cajita. ¿Para qué? Para que el sonido del bajo no se filtre en ese parlante de medios. Entonces, yo le decía a la persona, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, para uno evitar todo esto, pues simplemente busca el parlante de medios que esté sellado y listo. Porque este espacio que tenemos aquí hay que aprovecharlo para que nos genere buen bajo. Entonces, ahí es donde entra el tema de que ¿cuál es el bafle mejor? Pues el bafle mejor, eso es como complicado, dar unas medidas precisas. ¿Por qué? Porque muchas veces los fabricantes, ¿ellos qué hacen? Ellos toman un bafle, a ver, y hago otro por aquí en un huequito, por ejemplo. Entonces, ellos llegan y este bafle le pone el bajo enfrente. He visto otros que llevan el bafle al lado. En esta parte le ponen medios y en esta otra parte le ponen tweeter. Otros tienen el parlante hacia abajo, hacia el suelo. Aquí vienen los topes. Y es el mismo parlante. Entonces, ¿cuál es el verdadero parlante o bajo? Es la pregunta que se hacen. Lo más importante de una cabina, si voy a hacer un bajo, a ver, hacemos aquí. Supongamos que yo tengo un buffer, un bajo, como le llaman. Si es un bajo, la madera. El calibre de la madera es muy importante. Que esta madera sea sólida. Que si el tablero es de aglomerado, pues internamente, aunque todos los cajones, lo bueno es que internamente estén bien acondicionados acústicamente para que nos genere buen bajo. Pero la madera es muy importante. Yo no voy a poner un parlante de 15 pulgadas con una madera de 12 milímetros, que eso va a vibrar. Entonces, podemos trabajar 18 milímetros, podemos trabajar o 19 milímetros, o un poquito más, pero que esto no quede pesando 1 tonelada, porque luego, ¿quién mueve ese bafle? ¿Quién lo mueve eso tan pesado? El tubo de sintonía, todo con cálculos, ¿no? Siempre ahí es donde me critican. No, que es que la medida, y a esta medida esto tiene que quedar de 25 centímetros y que el diámetro del tubo de sintonía tiene que ser de 6 centímetros, porque es que hicimos el cálculo tanta. Mire, cuando uno ve esos fabricantes y uno ve que hay un bafle muy general, por lo general tiene 3 pulgadas, ese diámetro de ese tubo de sintonía, y por lo general a veces está entre los 15 y los 20 centímetros. Es una medida estándar. Y a veces uno quiere volverse loco. Claro, es que si yo modifico esto, puede que me altere el sonido de los bajos, pero a veces no. A veces no. ¿Cuál es mejor? ¿De cartón? ¿De PVC? Todo ello, ¿no? Esto también influye. Pero por lo general uno ve que usan PVC. ¿Vale? Esto nos va a dar un sonido y el PVC nos va a dar otro sonido. Pero ahí lo interesante es que entre más grande sea esta abertura, el aire va a perder, va a salir mucho aire. Y recuerden que el bajo es un movimiento bastante lento. Entonces él va a hacer el cono, va a hacer esto, pum, 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 va a generar ese sonido. Si yo lo sello, esto se va a compactar internamente. Si lo pongo mucho más grande, el cono va a tener un desplazamiento mayor. Hay unos baffles que son unos baffles que no tienen tubo de sintonía, desfogue de aire, y este tipo de baffles pues genera bajo, pero un bajo muy limitado. Entonces hay que saber qué tipo de altavoz necesitamos. Pero yo eso sí, esto es un tema de estudio. Yo tengo diseños de cajas, tengo libros donde se explica esto, pero para ser principiantes yo espero que hagamos todo poco a poco, vayamos aprendiendo. Ustedes van a ir dándole una habilidad a su oído, y ya luego lo que son los acondicionamientos acústicos, que esto esté bien pegado, que esté bien atornillado, que a veces pensamos, lo hemos visto, que internamente cogen un bafle y le llenan todo esto de espuma o de guata o de algodón, lo llenan completamente, y lo que hacen es dejar el parlante sordo, porque cuando esto empiece a desplazarse, él requiere espacio para dar ese golpe. Entonces, al haber tanta espuma internamente, se va a frenar,
se va a frenar y el bajo no nos va a dar un bajo que queremos. Entonces esto también hay que tener en cuenta, que esto por lo menos 2-3 centímetros más o menos de espuma o de guata, de lo que usemos, estaría muy bien. Pero hay que dejar espacio para el aire. Así como tenemos una medida más o menos estándar para los tubos de sintonía, pues también para lo que es la parte interna, que nos genere buen bajo. Ya que muchas veces nosotros no le ponemos la parte acústica o acondicionamiento acústico y esto suena como un tarro. Y necesitamos es que dé un bajo bueno, sea la música que les guste, o si están escuchando algún tema o lo que sea, para que esto lo tengan ustedes ahí presente. Y luego ya lo que es el forraje, todo ello, también ayuda bastante, porque hay materiales que son muy buenos y que permiten que, a pesar de que la madera está bien sellada, este material se compacte bien y nos genere un buen bajo. Hay libros muy interesantes, búsquense libros antiguos que de pronto son más fáciles de entender. Por ejemplo, este de manual de traductores. Recuerden que los parlantes son unos traductores electroacústicos. Reciben la señal, una señal eléctrica, la convierten en energía mecánica y luego en energía sonora. Por aquí tengo, este también lo había preparado, pero bueno, yo creo que ya hoy no alcanzo. Pero este parlantito es bastante curioso. Es un parlante de coche, es un parlante coaxial, tiene un tweeter y tiene un parlantico que nos va a generar bajos. Para los que no han visto los otros videos, les comparto que cuando un parlante no tiene el tweetercito, esto se conoce como un parlante elíptico. Este parlante genera diferentes frecuencias. Sin embargo, al faltarle a él esta parte, porque como no es redondo completamente, es ovalado, va a perder algo de bajo. Entonces nos va a generar bajos, pero no unos bajos tan profundos como lo puede generar un parlante redondo. Entonces, este parlante es bastante curioso porque este parlante tiene aquí una bobina, en esta parte tiene una bobina, y también va complementada con un condensador bipolar de, a ver si se alcanza a ver aquí, de 6.8 microfaradios. Ese condensador viene para este parlantico de frecuencias altas. Este esquema se los voy a hacer en el próximo video o en la próxima reunión que tengamos aquí, para que ustedes lo puedan hacer si tienen parlantes de coche o quieren mejorar el tamaño de esta bobinita, que no es tan grande, y lo puedan tener ahí presente y puedan mejorar lo que es el sonido de sus frecuencias altas. Porque a veces las frecuencias altas son molestas, fastidian. A veces genera un sonido que es muy incómodo y es dañino y no queremos que nuestros oídos se afecten. Cuando hay un parlante elíptico, él divide la señal en tres partes. Lo que es esta parte de acá, esta parte de aquí, si no tuviera este tweetercito, esta parte de aquí nos va a generar frecuencias altas. Esta parte de aquí nos va a generar frecuencias medias y esta parte de acá arriba nos va a generar frecuencias bajas. A veces vemos este tipo de parlantes y resulta que este tapapolvo o este cono que tiene aquí de manera superficial tiene una función y es generar frecuencias altas. Entonces es bastante curioso. Si ustedes algún día llegan a reparar un parlante de esto, si le quitan este tapapolvo en esta forma, tienen que realizarlo de manera igual. Sacan el dañado, el que se haya deteriorado, hacen el molde, el largo, el ancho, vuelven y lo montan, porque esto tiene una función. En caso de que les llegue un parlante, esto no se lo vayan a quitar, porque también los tapapolvos, dependiendo del diseño del parlante, nos va a generar un sonido, para que lo tengan en cuenta. Bueno, a todos ustedes un abrazo, de verdad que me encanta aprender, porque yo aprendo. Yo no es que sepa esto, yo estoy aprendiendo con ustedes, solo que sus preguntas me ayudan a investigar, a aprender un poquito y adquirir un poquito más de conocimiento. Yo me considero un aprendiz y este tema es muy interesante, y si a ustedes les gusta el tema, esto pues hay bastante para hacer. Siempre van a haber colegios, escuelas, universidades, teatros, estaciones de gasolina, aeropuertos. Hay una cantidad de lugares donde trabajar esto se puede hacer. Lo importante es adquirir unas bases, que es como lo elemental, lo que uno ve aquí, y ya lo otro es, si les gusta, estudien, prepárense, vayan a cursos de este tema y adquieran las habilidades para que de esa manera no sean empíricos como yo, sino unos verdaderos profesionales del tema. A todos un abrazo y donde quiera que estén se me cuidan. Chao.